En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario, tenemos cuenta. Sí, señor presidente. Gracias. Tenemos una cuenta breve. En primer lugar, señalar que el Ejecutivo ha presentado urgencia en carácter de simple al proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable. Enseguida tenemos oficios. El primero del presidente del Senado, honorable senador José García, con el cual remite a su vez un oficio que había recibido del gobernador regional de Los Lagos, señor Luciano Belmar, en el que solicita se incluya en el listado de la ley Ricarte Soto al medicamento Olipudasa alfa para el tratamiento de la enfermedad de Niemann-Pick B. Este mismo oficio que remite a la Comisión también lo remitió al Ministerio de Salud. Enseguida un oficio de la ministra de Salud subrogante, señora Andrea Albagli, con el cual solicita se le dé curso al debate para una ley integral de salud mental en Chile, en el marco de lo que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. En relación a esa materia, señalar que al proyecto relativo al punto 2 y 3 que se había invitado a la señora ministra, que no se encuentra por viaje, como nos había anunciado, nos informan de la subsecretaría que reemplazará a la señora ministra de Salud subrogante, doña Andrea Albagli, a la sesión de hoy, porque tiene un tope de agenda que está vinculado precisamente al Día de la Prevención del Suicidio, que había sido programada con anterioridad, y nos informa que en este caso podía ser representada por el subsecretario de Salud Pública subrogante, don Cristian García. Eso es todo en materia de cuenta, señor presidente. Perfecto, señor secretario. Sobre la cuenta, ¿tenemos alguna solicitud de algún parlamentario, de algún senador? Senador Castro. Gracias, presidente. Saludar al superintendente, a su asesora jefa legislativa, a todos. A raíz del tema lista de espera, presidente, me gustaría pedirle que se considerara que, dado que ya se completó los reportes de los 11 hospitales investigados por la Contraloría, esto culminó el viernes pasado con el Hospital Sotero del Río, que usted pudiera convocar a una sesión post-semana regional en la cual se haga ya el balance en base a un reporte que le podemos pasar a la biblioteca y a los expertos, que nos hagan ya la puesta al día del conjunto, de los grandes problemas detectados, los denominadores comunes, más las propuestas que ha hecho la Subsecretaría de Redes, el Ministerio de Salud, que hizo algunas propuestas tiempo atrás, y ver el estado de situación de cómo se aborda esto de una vez por todas, porque esto tiene que tener un desenlace. Entonces, me encantaría que en esa semana se pudiera en un punto de tabla colocar y aprovechar este periodo para entregarle a la biblioteca, a todos los sectores, toda la información y hacer una presentación consolidada del balance en materia de lista de espera, si le parece. Esa presentación, la sugerencia que hace doctor, o sea, senador, es la que la haga el Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio tiene que venir, pero yo diría que en base a los informes de Contraloría, nuestros equipos de la biblioteca entreguen un reporte consolidado de los hallazgos de la Contraloría. ¿Ya? Para que eso, en función de lo que diga el Ministerio de Salud, se planifique la intervención que se va a dar. Perfecto, porque hay situaciones nuevas que han ido apareciendo en distintos servicios de salud. Me hace sentido. Tratemos de preparar y organizar, porque creo que es por lejos la prioridad más importante a la que tiene que abocarse esta Comisión de Salud, lógico, considerando la urgencia de la situación. Entonces, básicamente, secretario, para que usted vamos a la vuelta de la semana regional, vamos a hacer una sesión donde le pedimos especial énfasis a la biblioteca del Congreso que está acá presente, que nos haga un resumen consolidado de todos los hallazgos a propósito de las situaciones de listas de espera que se han producido en los últimos meses, y a partir de esa presentación que le podamos hacer la sugerencia y tener una sesión especial sobre esta materia con la ministra de Salud. Y a partir de eso, perdón, presidente, dejarle pedido al MinSal desde ya
que los 17 sumarios que anunció la Subsecretaría de Redes en mayo pasado, ante esta comisión y en forma pública, el 30 de mayo específicamente, a raíz del escándalo Soto del Río, que traiga para esa oportunidad los resultados. Los informes de los sumarios que anunció a raíz del primer caso, que fue el Soto del Río, Sí. pero que eran extensivos a muchos servicios de salud. ¿Cuál es el resultado de esos De sumarios? acuerdo, me parece que adscribimos todos que es la prioridad más relevante que tiene esta comisión. Senador Gaona. Presidente, en la misma línea, sin perjuicio del grave problema de listas de esperas a nivel nacional, yo quisiera que se convocara a la ministra o al director del Servicio de Salud Metropolitano Norte por las dificultades graves que hay en el Hospital San José, que es el hospital con más listas de espera en la región metropolitana, la mayor cantidad de licencias médicas falsas en salud, problemas con los dirigentes gremiales en cuanto a los permisos ilimitados, fraudes detectados por la Contraloría en la contratación de servicios de aseos clínicos, boleteos de la señora María Leonarda Villalobos al Servicio de Salud Norte también. Entonces, yo creo y fíjese que es una... Sí, hasta ese giro, exactamente. Y hay una serie de cosas más, solo haciendo una recopilación de informaciones de prensa, de diarios La Tercera, la radio Bio Bio, en fin. La verdad que es escandaloso lo que pasa en el Hospital San José. Así es que a mí me gustaría que la ministra nos viniera a explicar qué medidas están tomando para resolver todas las observaciones que hizo la Contraloría y se nos puede informar respecto de qué tipo de servicio prestó la señora María Leonardo Villalobos al hospital, en fin, qué servicio jurídico. La verdad que quisiera que profundizara en el Hospital San José la ministra, presidente. Y sería conveniente, presidente, complementando que viniera la presidenta del gremio médico del hospital, que ha sido denunciante en cada uno de estos temas, la doctora Erika Dahl, que es la jefa de la UCI del Hospital San José, que representa al cuerpo médico en esta causa. Creo que es conveniente, que el gremio más organizado que hay ahí para este efecto. Exacto. Perfecto. Sobre la tabla tenemos, o sea, perdón, sobre la cuenta yo tengo una sugerencia que hacer sobre la tabla también, porque estamos con alguna, no complejidad, pero tenemos un tema que tenemos en el orden de la tabla. Yo quisiera sugerir a la comisión que alteráramos el orden de la tabla porque tenemos al superintendente de salud, el doctor Víctor Torres, que va a estar y tiene disponibilidad hasta máximo las 11. Ojalá podamos terminar un poco antes para alcanzar a ver los otros dos puntos de la tabla. Y tenemos en el punto 2 el proyecto de enfermedades raras o poco frecuentes, que lo comenzamos a votar la sesión anterior. Pero en el punto 3 de la tabla, y dado que además está excusada la ministra de Salud en el punto 2 de la tabla, que era importante su presencia, tenemos invitado al colegio médico y vienen presencialmente. O sea, no me gustaría que teniendo invitado al colegio médico presencialmente... ¿Llegaron? Perfecto. No alcanzáramos a ver el punto donde ellos están invitados. Así que le sugeriría a la comisión que pudiésemos modificar sobre este tema. El 2 por el 3. Senador Chaguán, sobre este tema. Presidente, lo que nos queda en todo caso en el proyecto 2 y la ministra, por supuesto, sabía que no podía venir y estaba disponible para que pudiéramos sacar el proyecto, es que al final pudiéramos hacer, son 8 votaciones los que nos quedan, no es mucho. Y además, para ser acordadas, o sea, dejémoslo al final, pero tratemos de votarlo, presidente. Eso. Dejémoslo al final, pero tratemos de votarlo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero si no alcanzamos, tenemos desde la perspectiva de que no está la ministra y desde la perspectiva también del... Pero sabemos, senador, y además no va a cambiar mucho el orden de los factores. Si esto lo votamos inmediatamente a la vuelta en caso de que no alcancemos a concluir hoy. Pero vamos a hacer lo posible. Mientras menos hablemos, más alcanzamos. Ya, gracias. Mientras menos ocupemos el tiempo ahora, más alcanzamos. Muy senador. breve. No, quisiera señalar que efectivamente tenemos un problema con quiebres de stock en varios medicamentos. Sí. Y a mí lo hemos planteado reiteradamente, y particularmente los fármacos que hacen relación con hormonas de crecimiento, Omnitrope, que es el fármaco que suministra justamente Senavaz del laboratorio Sandoz, y Genatropin del laboratorio Pfizer, y no es posible encontrarlo, y esto es para una de las enfermedades raras o poco frecuentes, que es la insuficiencia glucocorticoide tipo 2, que hay solamente 2.000 personas enfermas, o sea, que tienen esta patología en el mundo, y en Chile hay alrededor de menos de una centena, menos de una decena, pero que no tienen acceso. Eso, si es posible oficiar, presidente, a Senavaz.
Secretario. saber qué farmacias que están adscritas justamente al convenio con Senabas tienen o no el fármaco. Eso es ¿Cómo se llama el fármaco? Se llama Omnitrope. Ya, ahí lo fue a buscar el secretario para que podamos oficiar con el nombre. Es el genérico ese nombre, ¿verdad? No, ese uno, voy a entregarle el genérico al... La denominación Sí. ya, Sí, común sí, internacional, la DSI. Perfecto. Ya, tenemos entonces el oficio, hay acuerdo sobre el oficio, no hay problema. Tenemos entonces pasamos al primer punto de la tabla, que es recibir a don Víctor Torres para que exponga acerca de la situación actual, luego de la entrada en vigencia de la ley Corta y ISAPRE, y además aportas también de cumplirse los plazos que establece la misma ley Corta respecto a la presentación de proyectos de ley. Yo me imagino que va a ser un 18, unas fiestas patrias bastante trabajadas en la superintendencia en general para lo que igual es lamentable desde la perspectiva del descanso, pero también es importante entender si es que se van a poder cumplir los plazos en la mirada del superintendente y la información que se tenga con respecto a lo que está haciendo el Ministerio de Salud. Don Víctor Torres, bienvenido a la comisión y le ofrezco la palabra para que nos cuente sobre el estado actual, la situación de entrada en vigencia de la ley Corta y ISAPRE. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los senadores y senadoras que nos acompañan, también a la Secretaría. Agradecer también la voluntad que han tenido de poder ayudarnos a pasar la presentación que hemos traído para poder explicar de mejor forma cómo ha ido avanzando la implementación de esta ley corta de ISAPRE. Como ustedes bien recuerdan, la ley corta de ISAPRE estableció algunos elementos que son fundamentales, primero para poder dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Suprema y, en segundo lugar, para poder permitir una viabilidad del sistema de tal forma que no se afectaran la continuidad de las coberturas de las personas a propósito del impacto que estas mismas sentencias tienen desde el punto de vista financiero sobre estas entidades. Frente a ello, una vez que sale el proyecto de ley, se aprueba en el Congreso, nosotros emitimos una circular, la primera de ellas, que es la número 468, que instruía dar cumplimiento entonces a la parte principal de la sentencia de la Corte en materia de tabla de factores, que es la aplicación de la tabla de factores única a la totalidad de los contratos de salud que las ISAPRES administran. Esto entró en vigencia a partir del 1 de septiembre de este año, o sea, durante este mes ya todos los contratos van a quedar ajustados con esta tabla de factores única. Esta situación lo que hace además como consecuencia es parar la contabilidad de los meses que se han ido acumulando con la deuda respectiva a propósito de aquellos contratos que cobraron más de lo que correspondía según lo que estableció la misma Corte. Lo segundo que se empezó a ejecutar, a propósito que la ley hablaba de que tenía que ser de manera simultánea, es el ajuste de los planes al 7%, ¿ya? Ustedes recordarán que la ley estableció entonces un ajuste excepcional a todos los contratos de salud a la cotización del 7%, o sea, la cotización legal obligatoria. Impacto que fundamentalmente tiene es sobre la utilización de excedentes, porque con esto no es que suba lo que se descuenta a las personas, sino que lo que sucede es que la diferencia entre el valor pactado original y el 7% que generaba excedente ya no genera excedente. Y frente a eso, las ISAPRES tienen que ofertar beneficios que sean accesibles, relevantes y útiles. Esto es importante como criterio porque ya hemos recibido algunos reclamos respecto de que los beneficios que se están ofertando no serían pertinentes para las personas. Por lo tanto, es una materia que vamos a tener que ir evaluando. Y lo otro, recordar que en materia de excedentes no quedan eliminados los excedentes, sino que se disminuye a una cuestión más bien marginal, quedando en un 5% del 7% que se cotiza, por lo tanto puede haber hasta un 0,35% que genere excedente y eso opera de la misma forma que operan los excedentes hasta el día de hoy. La siguiente. Gracias. ¿Cuántos contratos afectos tenemos en la tabla de factores que disminuyen el precio? Según la verificación que ya nosotros hemos podido tener, son 717.621 contratos. Estos tendrían entonces que sufrir o haber sufrido una disminución a propósito de la tabla de factores de riesgo. Luego,
¿Cuáles son los contratos afectos a la retención por un 7%? 629.775. Estos contratos también pueden estar coincidiendo con aquellos que por aplicación de la tabla o subían o bajaban de precio porque su contrato estaba pactado al 7%. O sea, podemos tener mezclados ambos elementos. Ustedes, me imagino, si son usuarios de ISAPRE, recibieron una carta como nosotros también la recibimos. A mí tampoco. A todos salvo, sí, no está bien. A todos salvo aquellos que tienen planes posteriores al 2020 con la tabla nueva. Porque los que tienen la tabla nueva no se le ajustó nada, salvo que tuvieran que ajustarse al 7%. ¿Ya? Entonces hay un universo de personas que no reciben la carta por esa razón. Claro. Entonces, si usted tiene una tabla nueva, ya aplicada, y tiene bajo el 7, le llegó la carta de ajuste por el 7. Si no está bajo el 7, no le llegó carta. ¿Ya? Para explicar un poco, no se alcanza a ver ahí, pero bueno, ustedes tienen la presentación ahí. Para explicar un poco, porque es un poquito enredada, digamos, en general, no es fácil de poder leerla, digamos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo real, un cuadro que lo que muestra es precisamente el efecto de la aplicación de esta medida. Tenemos un plan de 1,9 UFs, 1,93 UF, ¿ya? Cuya suma de factores de edad del grupo familiar actual es 1, ¿ya? Sin embargo, aplicada la tabla de factores, ese factor sube a 1,3, ¿ya? En este caso, en vez de seguir siendo 1,93 el precio del plan de salud complementario, subiría a 2,509. Como la Corte Suprema dice que no pueden subir los planes complementarios, la línea 4, que dice diferencia del fallo, resta esa diferencia y vuelve entonces al valor original, 1,930. No sé si se alcanza a ver, digamos, en el cuadrito, ¿ya? Después se mantiene, digamos, la prima de menores de 2 años, el precio GES, en este caso no hay precios por beneficios adicionales, y en la línea 9 se aplica entonces en este caso el ajuste al 7%, que en este caso es 3,324 UF. Este es un plan que tenía, digamos, había ganado varias sentencias anteriores, entonces había quedado sin alza su precio base. Por eso la diferencia es tan grande en este caso. Pero lo que les quiero demostrar es, primero, que habiendo tenido que subir por aplicación de tabla, no sube, ¿ya? Se mantiene tal como dice la Corte. Y se ajusta al 7% en virtud de lo que estableció la ley y por lo tanto se lleva a un precio-valor, en este caso de 2,577 a 5,9. La línea 11 corresponde a un plan compensado, en este caso es favorable para el cotizante, por lo tanto se resta, digamos, lo que está compensando otra persona con quien tiene o comparte el plan y finalmente se muestra, digamos, cuál es la cotización total a pagar, ¿ya? Esto es relevante, ¿por qué? Porque el precio del plan sigue siendo el mismo precio. La diferencia está dada en la línea 9, que es el ajuste al 7%, ajuste que ustedes bien entienden tiene también una oscilación en el tiempo. Por lo tanto, es importante tener en consideración esta diferencia que estamos mencionando ahora y que son elementos variables, como por ejemplo el precio GES, un precio que varía en el tiempo. Y eso va modificando la cotización total a pagar y el ajuste también entonces se podría modificar en virtud del 7% de las personas. Acá tenemos otro ejemplo de ISAPRE, ¿ya? Efectivamente con lo mismo, es un plan, digamos, que por la suma de factores correspondía a subir. Sin embargo, por la aplicación de la diferencia del fallo, en la línea 4 se descuenta la diferencia que tendría que haber subido y se mantiene entonces el mismo valor. La prima menores de 2 años, precios que se mantiene, y en la línea 10 en este caso está expresado ese ajuste al 7%, que en este caso es bastante menor que el anterior, producto, digamos, que seguramente este plan sí había tenido adecuaciones de precio base en el tiempo. ¿Ya? Y un tercer ejemplo también que muestra un poco lo mismo que hemos estado conversando, pero en este caso hay rebaja, ¿no? Aquí tenemos en la columna del medio los valores de la tabla
actual y cómo quedarían adecuados. En este caso, la diferencia de la suma de factores del grupo familiar baja de 4.84 a 4.2 y eso se traduce en un menor valor del plan complementario, ¿ya? Al mantenerse el resto constante, entonces, y no tener ajuste al 7%, este es un beneficiario que va a terminar pagando menos hoy día por la aplicación de esta parte de la ley corta, ¿ya? Esos son algunos ejemplos para poder tratar de graficar qué es lo que está demostrando esta tabla y la información que venía en las distintas cartas. Obviamente hay situaciones que son bastante más específicas, pero esto más o menos nos permite poder comprender qué es lo que ha sucedido en esta primera etapa, que solo tiene o contiene dos elementos: aplicación de la tabla de factores única y el 7% como ajuste, tal como dice la ley, ¿ya? Los reclamos, evidentemente, las personas los pueden realizar en la Superintendencia de Salud, ya sea en las oficinas como también por vía web. Reclama en línea es el lugar donde nosotros tenemos para poder recibir estos reclamos. ¿Por qué causa habitualmente? Porque no les llegó la carta, correspondiéndoles llegar la carta, o sea, que le hayan alzado el precio sin haber llegado la carta. Esa es una situación de reclamo, ¿ya? Porque tenían una tabla antigua y no le incorporaron la tabla de factores única, correspondiendo a una baja, ¿ya? Errores en el ajuste al 7%. Esto la verdad es que igual es frecuente, ¿ya? Hemos visto en algunos casos personas que les calcularon el ajuste al 7% mal o que les han aplicado la tabla de factores única, les ha subido y no se ha aplicado la diferencia a favor por el fallo de la Corte, que les tendría que haber mantenido el mismo precio y por lo tanto les aumentó de manera equivocada. En esos casos nosotros podemos recibir los reclamos y por lo tanto revertir el error de la ISAPRE. Cuando los beneficios adicionales no son pertinentes, ¿ya? Y porque los planes ofrecidos no se ajustan a la cotización pactada. ¿Cuántos reclamos hemos recibido a la fecha desde el 1 de septiembre? 1.055 reclamos sobre esta materia. 1.055 sobre esta materia y otras también, pero mayoritariamente sobre esta materia. Nosotros esperamos, senador, que los reclamos lleguen en la segunda parte de la aplicación de la ley. Es como, claro. Exactamente. Eso yo creo que va a generar un aumento importante de reclamos. Sí, claro. Aquí tenemos una situación donde incluso hay 717.000 contratos que están bajando su precio, salvo el ajuste al 7%. Pero en general tenemos una gran cantidad que estarían ajustándose a la baja. Ya. Y la segunda parte de la ley, que tiene que ver con el plan de pago y ajuste, ¿ya? Recordemos que el plan de pago establece algunas cosas que son importantes, que las ISAPRES deben informar los contratos que una vez aplicada la tabla de factores resulte con un precio final inferior al cobrado, informar los montos a restituir por cobro en exceso entre el 1 de abril del 2020 y el 31 de agosto del 2024. Esos son 53 meses, si no me equivoco, ¿ya? Que son los que van a contabilizar entonces la deuda en virtud de la diferencia entre lo que se cobró y lo que se debía haber cobrado cuando el plan, aplicada a la tabla de factores única, termina siendo menor su valor. Esa diferencia entonces es la que hay que multiplicar por estos meses. Informar también los montos a restituir por cobro en exceso, por nonatos y menores de 2 años. Recordemos que se aplicó esta medida en marzo, pero no se había establecido el mecanismo de devolución que va, sí, en el plan de pago y ajuste, ¿ya? También tienen que informar las ISAPRES las modalidades de la devolución en excedentes. Recordemos que hasta 13 años para menores de 65 años, hasta en 5 años a los mayores de 65, hasta en 2 años a los mayores de 80 años. En pronto pago, en efectivo con tasa de descuento, el interés máximo convencional a la fecha del acuerdo. Nosotros vamos a sacar posteriormente una circular que pueda regular cómo se debe ejecutar este pronto pago una vez que estén aprobados los planes de pago y ajuste, ¿ya? Y también la otra alternativa de pago es en títulos representativos de deuda. Recordar que las personas afiliadas que migran a FONASA y que sí tenían una diferencia a su favor, también van a poder recibir estas devoluciones.
¿Qué otras cosas tiene que contener el plan de pago? Propuesta de compensaciones si procede, reducción de costos, prima de equilibrio con un techo de 10% de la cotización descontada al mes de julio del 2023. ¿Cómo vamos en esta parte? ¿Ya? El 7 de junio de este año se emitió la circular 470, que ha regulado toda esta parte de la ley corta. Las ISAPRES tenían un mes para entregar su plan de pago, con la posibilidad de solicitar hasta un mes más de prórroga, ¿ya? Hay ISAPRES que cumplieron dentro de un mes y hay otras que pidieron prórroga, pero no utilizaron necesariamente el segundo mes completo, pero fueron entregando entonces de manera progresiva sus planes de pago. Una vez que nosotros recibíamos cada uno de los planes de pago, se contabilizaban 5 días para poder evaluar la pertinencia o el cumplimiento de contenidos mínimos, y se entregó entonces cada uno de esos planes al Consejo Consultivo, que tuvo 30 días para poder emitir recomendaciones fundadas sobre estos planes. Nosotros hemos recibido ya prácticamente la totalidad de las recomendaciones del Consejo Consultivo. Falta una ISAPRE cerrada, que entiendo esta semana debiera terminar de verse, pero todas las ISAPRES abiertas ya hemos recibido ya entonces las recomendaciones. Teníamos 10 días para poder pronunciarnos. Esos 10 días, en la primera de ellas, vence el día miércoles 11. No obstante eso, el día de ayer nosotros ya despachamos por oficio reservado a cada una de las ISAPRES aquellas materias que deben modificar para poder ser aprobados sus planes de pago. O sea, lo hicimos anticipadamente, ¿ya? De ahí, si las ISAPRES, tienen las ISAPRES 30 días para poder responder a este oficio reservado con las modificaciones establecidas. De ahí las recibimos, 2 días la superintendencia evalúa si cumplieron formalmente y se entrega al Consejo Consultivo, que tiene 10 días más para poder hacer las recomendaciones sobre el plan. Luego de ello, el Consejo Consultivo nos devuelve sus propuestas y ahí tenemos 2 alternativas. Ya no hay más modificaciones, o se aprueba o se rechaza el plan. Si se aprueba, empieza a operar inmediatamente, y si se rechaza, la superintendencia tiene 30 días para emitir, digamos, el plan de pago respectivo. Hasta el momento, como les mencionaba recién, hay 6 ISAPRES abiertas que nosotros hemos despachado el día de ayer su oficio reservado respectivo con las observaciones, que son distintas entre cada una de ellas. Evidentemente, ellas presentaron sus planes de pago en virtud de sus propias decisiones comerciales. Y bueno, vamos a esperar cuánto se demoran en poder responder para tratar de agilizar el máximo posible esta parte, digamos, de la implementación de la ley corta. Eso, presidente. Perfecto. Tengo a los senadores Castro y Gaona inscritos para preguntar. Presidente, en general me parece muy clara y además precisa y concisa la información, lo que facilita mucho más la comprensión también, que este es un tema que no es fácil de entender a buenas y a primeras. Solamente me queda la duda si en estos ejemplos que mencionaba del ajuste del 7% y las ISAPRES que informaron esto, si se informaron en cómo iban a modificar esos planes, porque claramente esos planes, al ajustarse al 7%, tienen un mayor costo. Por lo tanto, necesariamente tiene que haber, y así lo establece la ley corta, tiene que haber un ajuste al plan, ofrecerse un mejor plan. ¿Cómo se está recibiendo eso y cómo se va a fiscalizar que efectivamente se produzcan ajustes que correspondan al mayor valor que se está pagando por el plan producto del ajuste del 7%? Solamente tengo esa pregunta, lo demás me quedó muy claro, presidente. Senador Castro. Sí, agradecer la presentación y preguntar lo siguiente. En primer lugar, ¿de qué manera se sale al paso del alto nivel de desconocimiento público de los propios usuarios respecto a esta materia? Porque a lo más los que han recibido cartas en la nomenclatura clásica de las cartas de la ISAPRE, que son inentendibles, francamente, y que no tienen un contexto de aplicación en el escenario del conjunto del plan de ajuste y precio. Entonces, tenemos un problema objetivo y el regulador, creo yo, debe hacerse cargo, que es un nivel de desinformación enorme hoy día
de la cartera de afiliados que están en una expectativa que puede ser buena, regular o mala para ellos, según su plan de ajuste, está claro. Pero otra cosa es el proceso con las debidas reglas de claridad y explicitación respecto a cómo se está llevando a cabo esto y qué es lo que corresponde a cada uno en esta fase. Segundo punto, que pudiera delinearnos el escenario más ágil y el más retardado, vale decir, el escenario en que puedan haber rápidas aprobaciones finales, cuánto tiempo es eso, y el escenario en que sea lo más largo de todos los casos en tiempos de llegada a los usuarios. Cada una de esas situaciones diversas que pueden ocurrir en el plan de ajuste, estoy hablando del plan de ajuste. Tercero, preguntarle cuáles son los fundamentos y las razones por las cuales se han observado y rechazado los planes de ajuste y precio de todas las ISAPRES judicializadas, todas. Porque las 6 ISAPRES nombradas son las 6 judicializadas, en fallo tabla única factoria. La que está pendiente no está afecta a eso, que es esencial. No, lógico, por eso. Pero el conjunto de la cartera judicializada ya está. Entonces me gustaría tener las razones. ¿Cuáles son las razones técnicas, los fundamentos de por qué se han rechazado los denominadores comunes? Me refiero estandarizados. Y cuarto, presidente, preguntarle cuál es el escenario previsto por el superintendente para 3 semanas más en que debute en sede legislativa el fin de la discriminación por sexo, por edad, por enfermedad, el fin de las preexistencias en sendos proyectos de ley que tendrán que llegar al respecto. Y el impacto, son plazos legislativos formales, y el impacto que prevé el regulador de ese hecho político, que es el ingreso de estos proyectos de ley al Congreso Nacional, respecto de los movimientos y desplazamientos de cartera al interior del sistema ISAPRE. Cartera de mayor siniestralidad, cartera más joven, cartera de bajo precio de plan, cartera que quedó en el 7%. ¿Cuál es la perspectiva que tiene el regulador respecto a las tendencias que van a ocurrir en los próximos meses? Esas son mis pocas preguntas, presidente. Bueno, algunas están, ojalá que la haya anotado todas. Una poquita cosa nomás para contribuir al debate. Ojalá que la haya anotado todas, sí, para que lo escuchemos. Vamos, senador Chaguán y la senadora Ordeneta. Está relacionado con justamente la pregunta que adelantó el senador Castro. No, la última. La última. Sí, la 4C. No, es fundamental establecer, es muy importante establecer la movilidad de las carteras, porque me gustaría saber cómo ha ido evolucionando, si los hitos que se han fijado han sido gatillantes justamente de fuga de afiliados a FONASA, cuáles son los comportamientos particularmente de los afiliados más jóvenes y por tanto más sanos, y para poder entender finalmente cuál es la perspectiva a largo plazo. Y esto básicamente en atención a una de sus declaraciones, subintendente por su intermedio presidente, que dice que el sistema no es viable en el largo plazo. Entonces me gustaría saber efectivamente cuál es la evolución de aquello para poder entender o si finalmente logramos la ley corta de ISAPRES dar certeza y finalmente hubo un valle en términos de la fuga. Eso es, presidente. Senadora Ordeneta. Muchas gracias, presidente. Saludar al superintendente de salud. A ver, el tema de la información, porque claro, leer una nota de una ISAPRE es igual que una FP, es inentendible. Entonces, ¿cómo hacemos un ejercicio de comunicación de los alcances de la ley y su implementación? Por otro lado, la ley corta estipula que, dada la obligatoriedad del 7% universal, las ISAPRES cuyos planes cobraban menos del 7% debían mantener los precios, pero mantener beneficios u ofertas complementarias. Entonces, ¿en qué se está traduciendo? ¿Qué vamos a entender por beneficios u ofertas complementarias? No es precisamente pero creo que es importante también en esta discusión tener claro en qué va la implementación de la modalidad de cobertura complementaria, porque va de la mano con la ley corta de ISAPRE. Yo entiendo sí que, de acuerdo a declaraciones que ha hecho el propio superintendente en medios, en radio, esta modalidad debería estar en funcionamiento a partir del 2025. Entonces, si hay mayores antecedentes respecto a
a la fecha exacta. Y lo otro sobre los retiros de las utilidades, porque la ley corta señala en el artículo 6 que las instituciones, las ISAPRE, podrán realizar repartición de dividendos, distribución de utilidades, solo si han pagado la totalidad de la deuda, que es algo que acordamos en la ley. Por lo tanto, se entiende que no pueden retirar utilidades durante 13 años a menos que se salden estas deudas. ¿Cómo se va a fiscalizar eso? ¿Cuáles son los mecanismos un poco para asegurar que las ISAPRE efectivamente van a cumplir con esa obligación? Eso de mi parte, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Órdenes. Yo tengo una consulta muy breve. Que básicamente, a su juicio, superintendencia, usted mencionaba, de hecho, acá en la presentación viene una cantidad de 1.055 reclamos. En esta parte todos estábamos más o menos claros de que no se iban a generar tantos reclamos. Los reclamos van a venir después. ¿Y por qué van a venir después? Porque efectivamente, ¿cómo pueden impactar? ¿Cómo van a impactar en la prima extraordinaria en el alza de los planes de salud? Y esa es la pregunta que yo le hago a usted desde la perspectiva de cómo considera que va a impactar la prima extraordinaria en el alza de los planes de salud, porque si es muy dispar la propuesta entre las distintas ISAPRE, es evidente que se van a generar desequilibrio en la competencia que hoy día existe en esta industria. O sea, ¿cómo mira usted esa situación? Esa es mi pregunta y todas las que se han acumulado. Así que le ofrezco la palabra. Sí, pero muy breve, senador, porque solamente porque tengo aquí una carta que llegó a una cotizante que estaba por debajo del 7% y le indica que obviamente se tiene que ajustar al 7%, pero le abre dos caminos. O mantiene su actual plan, y que tiene que ser incrementado finalmente para mantener los beneficios, o bien opta por cambiarse a otro plan distinto, alternativo, con un precio que igualmente es más alto que el que ya tenía. Una cosa bien... Todo termina al alza. Para decirlo en pocas palabras, esta es una carta objetiva que le ha llegado aquí a mi asesora legislativa, abogada por lo demás, pero esto es lo que se está comunicando de una ISAPRE. Entonces, entender, porque todos los caminos conducen al reajuste. Vamos. Perdón. Gracias, presidente. Sí, son hartas preguntas, pero súper pertinentes, porque la verdad es parte de lo que hemos ido tratando de explicar también a través de medios de comunicación, precisamente porque el tema es complejo. Ustedes lo vieron cuando tramitamos la propia ley, que no es simple. Entonces, bueno, vamos a tratar de poder avanzar y dejar lo más claro posible el tema. Sobre los beneficios adicionales y las fiscalizaciones de cumplimiento que plantea el senador Gaona, nosotros hemos estado recibiendo estos reclamos que nos han abierto una serie de elementos que pueden ser fiscalizados, ya sea respondiendo estos reclamos de manera individual o instruyendo algunas cosas a las ISAPRE. Voy a dar un ejemplo que no es necesariamente un beneficio adicional, sino que algo que pesquisamos que estaba ocurriendo a propósito de la implementación de la ley corta, que en algunas ISAPRES no están recibiendo nuevas cargas, no natas o menores de 2 años, aduciendo a la implementación de la ley corta. Tuvimos que sacar nosotros un oficio circular instruyendo a las ISAPRES que deben cumplir con lo que establece la ley y que la ley corta no es una razón para que no sigan recibiendo estas cargas. Lo doy como ejemplo porque en algunos casos nosotros podemos instruir de manera general y en otros vamos a ir resolviendo caso a caso, ¿ya? Ahora, claro, hay beneficios que uno puede evidentemente darse cuenta que no son pertinentes. Yo siempre doy un ejemplo bien extremo, pero para dejarlo un poco claro, ¿no? Si yo vivo en Arica y mis beneficios adicionales son para ejercerlo en Punta Arenas, no tiene ningún sentido, ¿no? Por lo tanto, y créanme que ocurren cosas de ese estilo, digamos. U otra ISAPRE que dentro de los beneficios adicionales dice mejoras al call center. Cosas que no son pertinentes, ¿no? Y que nosotros vamos a tener que observar, porque además en este último ejemplo es clara la norma en decir que eso no puede estar dentro de los beneficios adicionales, pues son beneficios de cobertura. Sí, estamos absolutamente de acuerdo. Doy algunos ejemplos de lo que hemos pesquisado, por lo tanto, como decía recién, o por instrucción general o respondiendo caso a caso, pero estamos empezando a analizar cada uno de estos temas. Senador Castro, que hizo varias preguntas sobre la emisión de carta, la explicación más clara, es un tema bastante complejo durante la historia de las ISAPRE, digamos. De hecho, ha sido materia de judicialización con antelación, ¿no? Es decir, las
cartas eran lo suficientemente claras para que el usuario entendiera lo que se le estaba generando como ajuste. Eso se ha ido modificando en el tiempo. Antes las cartas eran mucho más grandes, después se achicaron, después se volvieron a extender en virtud incluso de la sentencia de la Corte. Nosotros estamos evaluando si instruimos a las ISAPRES para que puedan explicar el proceso indistintamente de la emisión de las cartas, a través de alguna comunicación a los afiliados que sea no la formal de las cartas, sino que sea más bien informativa, ¿ya? Para poder tratar de dar cuenta de lo que usted plantea, senador. Yo también pienso que la gente necesita poder conocer el proceso en su conjunto para poder entender lo que está ocurriendo, porque claro, estamos en una primera etapa, después viene una segunda etapa, y si no se entiende el contexto, evidentemente esto va a generar un problema, sobre todo en la acumulación de reclamos. Sobre los escenarios más ágil y más retardado. El más ágil va a depender de la respuesta de las ISAPRES. Como les decía recién, nosotros nos demoramos menos de los 10 días para responder a 6 de las 7 ISAPRES abiertas, y ahora ellas tienen, el Consejo también se demoró menos del plazo. Hoy día depende de las ISAPRES si van a ocupar los 30 días o no. Si ellas no ocupan los 30 días, eso nos permite reducir los tiempos y dentro del mes de septiembre eventualmente poder pronunciarnos sobre la segunda parte, digamos, si son correctos o no las adecuaciones que ellos han realizado. Eso permitiría que pudiera aplicarse en el mes de octubre, ¿ya? Sin embargo, si las ISAPRES se toman 30 días para hacer los ajustes, ya estamos llegando a noviembre, ¿ya? Por una razón evidente, ¿no? 30 días más sería principios de octubre y faltaría toda la revisión tanto del Consejo como de la Superintendencia. Entonces va a depender mucho hoy día de cuánto demoren ellos. Y el más retardado, tendríamos que sumar a los 30 días los 2 días de la Superintendencia, los 10 del Consejo, ahí tiene 42 días. Y si se rechazara, habrían 30 días más de la Superintendencia para poder armar el plan, digamos, y poder instruirlo a la ISAPRE. O sea, en el peor de los casos son 2 meses y medio más o menos. Claro, en el peor de los casos. Ahora, yo espero que no tengamos que llegar a eso, digamos, porque sería una situación bastante compleja, digamos, ¿ya? Ojalá sea la excepción. Entonces estamos entre octubre y diciembre, más o menos, no de manera taxativa, pero para poder tener una aproximación. Los fundamentos y razones de las modificaciones son distintas entre cada una de ellas. En lo que respecta, digamos, a lo que más pudiera interesar, tiene que ver con la forma en que se calculó en algunos casos la prima, ¿ya? Los elementos que llevaron a establecer cuál es el déficit, ¿ya? Y por lo tanto cómo se calcula la prima y cómo se itera, llegando a la prima que se le va a terminar cobrando a las personas. Ahí tenemos diferencias en las formas de cálculo. Se les entregó a las ISAPRES el día de ayer también un manual para que pudieran aplicar de forma correcta las fórmulas, y también se los va a citar a lobby por parte de los equipos técnicos para poder ir afinando, digamos, el detalle de tal forma que los cálculos puedan ser más bien cercanos a lo que nosotros tenemos, que tenemos más o menos ya previsto, digamos, para cada una de ellas a partir de nuestros propios números, ¿ya? También respecto del cálculo de la deuda, en algunas de ellas hay una diferencia significativa entre lo que nosotros tenemos y lo que ellos tienen. Tienen que justificar o eventualmente ajustar el cálculo de la deuda. Por otro lado, hay otros elementos que tienen que ver con las medidas de contención de costos y, bueno, varias cosas más que son más bien detalles, pero estos son como los 2 elementos más sustantivos. Es distinto entre ISAPRES, ¿ya? Hay ISAPRES que tienen más dificultades porque agregaron más elementos que no debían agregar en el cálculo de la prima, respecto a otras que fueron más aplicadas respecto de lo que establecía la circular 470. ¿Sí? Senador Recaona. Es súper y bueno, y es efectivo lo que señala el diario La Tercera de que algunas ISAPRES habrían calculado, por ejemplo, metido dentro del cálculo la incobrabilidad, habrían puesto también la disminución de ingresos producto de la estimación de desafiliación y una serie de factores que son supuestos y que no son efectivamente los antecedentes de facto que hoy día se tienen para hacer los cálculos. Yo no sé si eso es tan efectivo, si eso se produjo o no. No he leído La Tercera, así que me acabas de informar. Que se habría hecho un recálculo. Yo vi la nota también, que se habría hecho un recálculo en función de cosas que no sé cómo la habrá... No son antecedentes de facto, sino son más bien supuestos. Sí, bueno, son elementos, por ejemplo, que nosotros consideramos atendibles para poder devolver los planes, ¿ya?
porque no corresponden elementos que sean no objetivables. Además, porque recordemos que siempre estamos pensando que esto pueda llegar a tribunales y evidentemente hay que construir una fórmula que sea objetiva y que sea verificable. Los supuestos no son ni objetivos ni verificables, ¿ya? Entonces, es parte de lo que se ha ido observando, ¿ya? No ha habido rechazo, senador Castro, eso también es importante decirlo, porque la misma ley no permite que nosotros rechacemos planes de pago, solamente podemos instruir modificaciones. Entonces, lo que le hemos dicho a la ISAPRE, modifique esto, si no será rechazado, modifique esto otro, si no será rechazado, de tal manera que las ISAPRE sepan que si no modifican aquello, se les va a rechazar el plan de pago después y van a tener que hacer las modificaciones pertinentes, ¿ya? Sobre el escenario previsto o el impacto del hecho político. A ver, yo voy a tratar de responder con toda la cautela posible porque lo dijo muy bien el senador Gaona. Hay cosas que yo puedo decir que pueden tener efectos sobre la industria que no sería bueno, digamos. Pero lo primero que quiero decir es que el comportamiento habitual de la cartera ha sido, o por lo menos en el último tiempo, de salir o de movilizarse a partir de las alzas de precios, ¿ya? O sea, existe un efecto entre el alza y la decisión de las personas, ya no de quedarse indistintamente del alza, sino que tiene que ver con la elasticidad, ¿no?, de los beneficiarios. Claro. Entonces, el año pasado, o los 2 últimos años, yo les he informado que aproximadamente 600.000 personas abandonaron el sistema ISAPRE, asociado en gran medida a los aumentos de los valores de los planes y en su mayoría eran personas que le hemos llamado aportantes netos, digamos, que son personas que no utilizan necesariamente el sistema. Eso se ralentizó, ¿ya? Una vez que pasó la salida masiva, ya no hubo un movimiento que fuera significativo. Evidentemente, uno de los desafíos que tienen las ISAPRES es que sus primas no sean lo suficientemente altas como para generar una salida de cartera. O sea, esa es parte de la decisión ya comercial que las propias ISAPRES deben tomar y ver de qué forma entonces ajustan para que no ocurra eso, ¿ya? Yo creo que ya hay experiencia ganada por parte de algunas cuando subieron de manera desmedida las primas GES, ¿ya?, y que les significó una salida importante. Por lo tanto, esa misma alza no logró compensar a propósito de las cotizantes que terminaron saliendo del sistema. Por lo tanto, sí, puede haber un hecho político, o sea, a partir de este hecho político puede haber un efecto, claro, pero el punto no es cómo parte el proyecto, sino cómo finalmente termina, ¿no? Porque eso es lo que va a indicar cuál va a ser el mecanismo para los planes futuros. Salvo que un proyecto de ley cambiara hacia atrás los planes, lo que sería una situación bastante compleja. Pero estamos hablando que esto regularía teóricamente hacia adelante, ¿no?, los planes nuevos. Lo de la movilidad de las carteras, yo ya lo expliqué, senador Chaguán, y yo lo que he dicho siempre, no solamente ahora, es que el sistema, en la medida, tiene que ver esto con la movilidad, en la medida en que todos los costos se traspasen a precio, evidentemente que uno en el tiempo puede pronosticar que el sistema no es viable. ¿Por qué? Por el encarecimiento y por lo que hemos visto cómo reacciona la gente yéndose. Y eso es una preocupación importante porque tiene que ver con los mecanismos de pago, con la contención de costos. En la medida en que más eficiente el sistema, menos gente va a sentir el impacto, ¿no? Nosotros cuando usamos el sistema tenemos esa falsa sensación de que estamos solamente gastando el copago, lo que copagamos de una prestación. Sin embargo, el valor de la prestación sí es importante, no solo el copago, porque finalmente es un costo que asume la ISAPRE y que termina siendo traspasado finalmente al precio a través de la adecuación precio-base año a año, ¿ya? Entonces, si tiene tendencia inflacionaria, evidentemente esto se va a ir reduciendo de manera significativa. Por eso, yo creo que, o sea, uno de los desafíos de la industria, si quiere permanecer de esta manera, es ser más eficiente en sus prestaciones, ¿ya? Sí. Señor Chaguán. Es que ese es el punto.
porque nosotros hemos sido bien insistentes en un plan de contención de costos por parte de la ISAPRE, por parte de la conversación, y para nosotros es vital, porque en definitiva lo que tiene que haber también es un cambio en la manera en cómo las ISAPRE finalmente administran sus carteras. Entonces, a mí me gustaría saber, perdón la interrupción, pero a propósito de la intervención del subintendente, ¿cómo se ha avanzado en esa dirección? Sí. Eso, para precisar solamente también, para que lo aluda, el riesgo de judicialización, tanto desde ISAPRES, que se les vean rechazados sus planes de ajuste y precio en la instancia final y que ellos impugnen al regulador por ese rechazo, como de usuarios insatisfechos del alza final de precio que puedan recibir. ¿Cuál es el cuadro de judicialización que tiene por delante? Sí, respecto de los planes de pago, perdón, de los planes de contención de costos, en los planes de pago la ISAPRE están planteando algunas cosas que la verdad son bastante genéricas, digamos, ¿no? Y nos interesa mucho que eso genérico se transforme en algo más concreto, porque hoy día la principal prioridad está nuevamente en traspasar el déficit a precio y no necesariamente a eficiencia, ¿ya? Hay diferencia entre algunas ISAPRE, hay algunas que han asumido el tema de la eficiencia, etcétera, ¿no? Pero esa es la tentación mayor. Ahora, en términos genéricos, ¿cómo puede aumentar la eficiencia? Una es la disminución de los gastos de administración y venta, que hay ISAPRES que lo han estado haciendo durante todo este periodo, ¿ya? Incluso por una cuestión de subsistencia. Pero por otro lado también tiene que ver con la regulación de los precios de las prestaciones y el cambio de los mecanismos de pago, ¿ya? Que no es la fijación de precios, sino que es la negociación a partir de otros mecanismos de pago, como el pago por resultado, que es en el mundo lo que efectivamente ha permitido poder bajar de alguna manera un poco más los costos. Ya sea, claro, por la vía de los GRD, por ejemplo, es uno. FONASA tenía anteriormente los PAT, a mí me gusta más GRD por razones que no voy a explicar ahora. Y bueno, aquí también en algún momento habrá que entrar a una discusión, y ya que está mi colega presidenta del Colegio Médico, sobre el pago también a los médicos, las prestaciones individuales que también son importantes a los médicos en general. Lo que pasa es que hay pago, o sea, el concepto es el pago por resultado. En la medida en que tú tienes pago por prestaciones otorgadas y no por la resolución de un problema, yo puedo dar muchas prestaciones para tratar de resolver un problema. ¿Ya? En cambio, cuando yo pago por el resultado, tiendo a ser más eficiente para llegar a ese resultado. Entonces, es una discusión que generaría un cambio cultural importante en el mundo médico y también en el mundo de los prestadores institucionales, ¿ya? Pero es un desafío, yo creo, importante. Eso justifica mi frase, senador Chaguán. A eso me refería con mi frase. Ya. No, sí está bien. Si por lo mismo está, le agradezco que me permita aclararla. No, sí sé. Trato de ser muy cuidadoso. Sobre la información, senadora Orden, ya creo que expliqué que vamos a intentar buscar una forma en que la ISAPRE puedan entregar información que sea mucho más clara, indistintamente de las cartas que tienen que entregar de manera formal a sus afiliados, para poder contextualizar la situación y lo que se está viviendo, que es de difícil comprensión, ¿ya? Para todo el mundo es de difícil comprensión. Sobre los beneficios adicionales, también mencioné, vamos a fiscalizar aquellos beneficios que sean pertinentes por la vía tanto de los reclamos como eventualmente también de las instrucciones generales. La implementación de la MSC, yo no tengo mucha información, eso lo está viendo FONASA. Yo al menos he dicho que en marzo del 2025, que es un poco lo que en algún momento el director de FONASA ha planteado, pero no tengo plazos ni tiempos claros. Él podría especificar de mejor manera cómo va avanzando, si es marzo o no, si es el segundo semestre del próximo año, va a depender un poco de cuánto demore el proceso licitatorio, porque recordemos que eso es lo que más retrasa entonces la puesta en marcha de ese modelo. Sobre el retiro de utilidades, nosotros hacemos fiscalización financiera mensual, ¿ya? Recibimos los estados financieros y eso nos permite poder ir viendo y controlando, por ejemplo, el cumplimiento de indicadores y cómo se va comportando el movimiento de las ISAPRES, si es que se genera ganancias, si hay pérdidas, ¿ya? Y trimestralmente también nosotros vamos emitiendo informes que son públicos sobre la situación de las carteras. Entonces, si nosotros observamos ganancias,
lo que no puede ocurrir es retiro de esas ganancias. Lo que sí pueden hacer con esas ganancias, por ejemplo, es apurar el pago, ¿ya? Entre otras cosas que son decisiones finalmente que tienen que tomar las propias ISAPRE. Y senador Macaya, que dijo, me pregunta como el impacto de la prima extraordinaria. Reitero lo que dije anteriormente, creo que en la medida en que más alta sea la prima, mayor va a ser el impacto. Entonces, el desafío de que la prima no sea tan alta es importante, no solo para los reclamos, sino que para el comportamiento que va a tener finalmente la cartera, ya sea en quedarse o irse del sistema ISAPRE, quedarse viendo si se puede cambiar de una ISAPRE a otra, o finalmente migrando a FONASA. Y usted me había hecho una pregunta puntual, senador, que era sobre... sí, que aparte de la judicialización me había hecho una pregunta sobre un caso de un plan. Ya. Pero sobre la judicialización, mire, yo creo que en la medida que más clara sea la información, eso permitiría disminuir los reclamos y la judicialización. Por eso que es relevante lo que ustedes han planteado. No obstante eso, es probable que igual haya una judicialización alta, porque cada vez que nos suben el precio, la gente tiene una tendencia a judicializar, que es natural. El punto es cómo se resuelve esa judicialización para el efecto posterior, porque después, año a año, eso tiende a mermar. De hecho, si nosotros vemos en adecuación precio-base, hubo judicialización después de la implementación de la verificación. Sin embargo, una vez que la Corte ha fallado favorablemente al proceso de verificación, estas han ido disminuyendo en el tiempo y hoy día no es un tema de relevancia desde la perspectiva de los costos asociados a lo mismo, ¿ya? De hecho, la Corte Suprema, sentencia hace unos días atrás sobre el proceso de adecuación precio-base 2024, que una vez más vuelve a ratificar que es correcta la forma de verificación de la superintendencia. Además, ya esto se despachó a ley, porque ustedes aprobaron también el procedimiento, por lo tanto va a tener también respaldo legal. Y también la Corte, digamos, asume como correcto el cobro de la prima de menores de 2 años, que es otra de las cosas que está judicializado a propósito del concepto de afiliado. Lo que pasa es que se utilizó en esa ley un concepto que ha sido debatible en el tiempo, si afiliado es cotizante o cotizante más beneficiario, y todos entendíamos que es cotizante más beneficiario, y así lo entendió también la Corte Suprema, ¿ya? Por lo tanto, eso también ha quedado a firme a propósito de esta sentencia. ¿Cuánto hace la judicialización? No sé, insisto, yo creo que el alza va a determinar mucho también ese tema. ¿Podría haber una parálisis en la implementación del plan de ajuste y precios si la judicialización viene por parte de la ISAPRE afectada ante un rechazo de plan? Sí, si es que solicitan y se le otorga orden de innovar, claramente se puede paralizar el proceso, ¿no? Lo tenemos súper claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos que observar, en este caso, que el cumplimiento de la ley sea estricto, porque se están traspasando alzas que son relevantes y si se incorporan elementos que no corresponden, evidentemente nosotros vamos a rechazar esos planes. Y por eso se le está entregando el máximo de información y además estamos planteando la posibilidad de reuniones de lobby con los equipos técnicos para seguir afinando, digamos, los criterios respecto a este tema, ¿ya? Pero sí, entendemos que puede ser una situación, pero eso va a depender también de las decisiones de las propias ISAPRE, ¿ya? Y cómo les impacte. Yo no sé si la pregunta... Sí, no, sí, está ahí. A mí me pasa, yo hacer un comentario. O sea, yo de la presentación superintendente deduzco que hay bastante consenso de que el sistema está siendo difícil de viabilizar en el futuro. O sea, no, yo creo que es una conclusión... Ahora, también hay cierto consenso que el 7% tampoco alcanza ni para el sistema público ni para el privado. Un poco de las cosas que se han dicho. O sea, la duda, quizás tomándonos de lo que usted está diciendo, en el proyecto del sistema de acceso priorizado nosotros estamos tratando de tener estamos teniendo una discusión hoy día con con el director de FONASA a propósito del GRD en ISAPRE y la modalidad de libre elección en FONASA. Y quizá hay una mirada ahí que se puede tener en la ley larga, sobre todo y considerando y haciendo un link con lo que planteaba el senador Castro al principio en los requerimientos de una sesión que tenemos que tener en materia de lista de espera, porque tenemos un problema grande ahí, o sea, de derechos fundamentales, y yo no sé si hay algo que se está mirando para la ley larga pensando en octubre y darle una viabilidad un poquito más o un sustento más
de largo plazo al funcionamiento y la integración pública-privada en materia de seguridad social. Sí. Por su intervención, porque yo estoy completamente de acuerdo que el 7% no da el ancho, pero el 7% se destina en forma mayoritaria, el 66-39% en licencia. Sí. Entonces, reiterar el llamado al gobierno. De que es un temazo. Yo mandaría, de verdad yo mandaría de nuevo un oficio al Ministerio de Salud y a las Expres para decir, o sea, eso es clave para los efectos, saber si vamos a tener un sistema de salud viable o no viable, tanto público como privado. Público como privado. Sí. A propósito, olvidé en varios, pero a propósito que se toca el tema, habíamos solicitado información al Ministerio de Salud, al área de que ve todo este tema del COMPIN, me parece que es, respecto de la frecuencia de uso de licencias médicas y el cruce con las fechas de utilización de licencias médicas. Y varios otros cruces de información que habíamos pedido, y eso fue hace unos 3 meses, o 2 meses puede ser. Entonces yo no sé si hemos recibido respuesta o no, pero tengo impresión que no, porque si no la Secretaría eficientemente hubiésemos tenido la información. No habría llegado. Reiteremos el oficio. Si se mandó hace 3 meses, me imagino que ahí se puede reiterar y solicitar una urgencia en la respuesta. Cruce de fechas y varias otras cosas más que permitiría determinar un perfil de las licencias médicas. De acuerdo. ¿Algún otro comentario, don Víctor? Sí, por favor. La verdad es que no puedo responder mucho sobre eso, pero para no dejarlo en el aire. Nosotros estamos cooperando con el Ministerio de Salud respecto a algunos requerimientos que nos han hecho para poder ir trabajando sobre ese proyecto de ley durante todo este tiempo. No obstante eso, el Ministerio es el que está comandando el proyecto de ley, por lo tanto no podría yo decirle qué va a contener o no va a contener, ¿ya? Obviamente sí hay elementos que se han discutido, que son los mismos que se conversan acá, pero esas decisiones pasan por otro espacio, digamos, distintos al de la superintendencia. Bueno, lo dejamos a libertad porque sabemos que tiene que viajar hacia la quinta interior, así que le agradecemos su presencia. Y sí, ¿hay alguna? Es que está Valparaíso, San Antonio, quinta interior. Vamos. Gracias, don Víctor. Pasamos, lo eché al agua, señor Torres, lo eché al agua. No lo debería haber echado agua. Mi excusa. Vamos al tercer punto, o sea, al segundo punto que pasó, al tercer punto que pasó a ser el segundo punto de la tabla, que es el proyecto de ley en primer trámite constitucional que establece la Ley Integral de Salud Mental y modifica los cuerpos legales que indica. Están invitados la presidenta nacional del Colegio Médico, doctora Ana María Arriagada, acompañada de la presidenta de la Comisión de Salud Mental, doctora Josefina Uneus, la jefa de gabinete, señora Bárbara Palma, el abogado Rodrigo Caete, el periodista jefe, etcétera. Tenemos también conectados, entiendo remotamente, a otras personas. Yo voy a aprovechar de hacer una solicitud que me hizo llegar el senador Coloma, que tiene que ver con la posibilidad de fusionar con este proyecto de ley el proyecto que crea el Estatuto de Aseguramiento y Protección y Promoción de la Salud Mental, que está fusionado ya con otro proyecto que modifica la ley 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a las atenciones de salud. Hay 2 boletines que están en un similar trámite constitucional que podrían verse fusionados con este. Hay un tercer boletín, y yo me imagino que es la razón por la que el senador Chaguán me está levantando la mano, que ya tiene una aprobación general y está con indicaciones, que es el proyecto de ley que modifica el boletín 12849. La posibilidad de solicitar fusión está respecto a los 2 primeros que acabo de mencionar, porque si está en un trámite distinto entiendo que no se pueden fusionar. Eso es, salvo que... No podemos aprobar en general este proyecto hoy día. O sea, pedir efectivamente la fusión de ese proyecto cuando esto esté en el mismo estado, en el mismo estado legislativo. Sí, eso me parece. Pero yo pediría primero que se vea el mérito de la petición. Hagamos lo siguiente, que hay una información clara de qué estamos funcionando, Esto ha estado aprobado. Sí, me parece bien. Perdón, es que esto ha estado aprobado por esta comisión ya en 2 ocasiones y yo le pido al secretario. Este es el tercero, ¿verdad? Sí. Claro, lo que pasa es que no puede fusionarlo si es que no están en el mismo estado. No, pero que están en el mismo estado. Esto ya ha sido acordado en varias ocasiones. Lo que ha faltado es que el presidente lo pida en la sala, presidente. Es que no puedo pedirlo en la sala si no está en el mismo estado. No, los 2 que usted ha señalado, presidente.
Ah, no, yo primera vez que lo recibo, no me lo han pedido antes, primera vez que recibo un documento que... Secretario, por favor, usted tiene quizás más información. Efectivamente, en una sesión anterior, el senador Chaguán pidió que se fusionaran. Mencionó todos y usted solicitó ese informe que tiene en la mano ahora. Eso, para entender de qué estamos hablando. Pero no se había tomado el acuerdo. Revisé las sesiones posteriores, en consecuencia ahora el presidente se le entregó ese documento para señalar que unos de ellos están procesalmente, reglamentariamente en capacidad de fusionarse. Hagamos lo siguiente, yo para hacerlo rápido, yo le voy a pedir a los asesores de los senadores integrantes de la comisión que revisen, y a mí me hace sentido el comentario que hace el senador Castro respecto a que tengan relación, que sean atingentes y que tengan algún rango de similitudes para poder fusionarse con un mensaje del Ejecutivo. Y de ser así, solicitamos ya lo solicitamos en la sala el día podría ser en el día de mañana, podría ser a la vuelta de la semana legislativa, pero que para que nos demos el plazo hoy día para que con el señor Oyarzún ahí coordinen y veamos la tingencia. Y respecto al tercero, que está en un estado distinto, se solicitará cuando ya este proyecto esté aprobado. ¿Le parece? Ya, lo acordamos así. Con un peritaje respecto a los proyectos. Perfecto, me parece bien. Ahí podemos tener problemas. Partimos entonces con el punto 3, que pasó a ser el 2. Le vamos a ofrecer la palabra a la presidenta nacional del Colegio Médico, a la doctora Ana María Arriagada. Y usted, si le parece, hacerle alguna precisión. ¿Qué hora es? ¿Y esto termina a las 11? No, fijemos inmediatamente una prórroga hasta las 11:30. ¿Ya? Ana María, le ofrecemos la palabra para que pueda comentar sobre este proyecto. Me acompaña hoy día la doctora Josefina Uneus, que es psiquiatra infanto-juvenil del Hospital Ezequiel González Cortés y que también hoy día preside la Comisión de Salud Mental del Colegio Médico. Y bueno, el título es No hay salud sin salud mental, y creo que eso es algo que esta ley y la anterior también ya instalan, y eso nos parece del todo positivo. Como puntos de interés, queremos celebrar que este proyecto de ley incluya nuevos objetivos normativos que protegen a todas las personas y no solo a quienes padecen trastornos psiquiátricos, y responsabiliza al conjunto del Estado en la promoción y prevención en salud mental, en la inclusión social de las personas con discapacidad de causa psíquica con un enfoque intersectorial. Profundiza además algo que es muy importante, que es la equidad y trato paritario de enfermedades mentales en relación a dolencias físicas, y esto lo hace desde lo material. Que en los hospitales generales hoy día se establezca que en todos ellos existan unidades de hospitalización psiquiátrica significa que la medicina interna, por ejemplo, que es lo que yo practico, vaya de la mano con la psiquiatría, que es lo que practica mi colega al lado mío, que no estén en estancos, que no sufran retrasos y que esto obviamente se integre como siempre debió estar. También nos parece importante que se sistematicen normas sobre hospitalizaciones psiquiátricas, algo que ya había adelantado la ley 21.331. Este proyecto de ley tiene relación con tratados internacionales de derechos humanos en los cuales estamos obligados y también otros cuerpos normativos, y eso también nos parece muy positivo. Pero debe contar con presupuesto. A nosotros nos parece que, al igual que organizaciones, sociedades científicas, expertos en la materia, que al menos el 6% del presupuesto de salud debiera ser para salud mental. Si la ley no tiene un financiamiento, entonces al menos que exija un desarrollo que mandate un presupuesto, en lo sectorial y en lo intersectorial. El diseño contó con participación ciudadana. Hubo comisiones ciudadanas y luego una participación amplia, yo no diría en manera suficiente, pero en que habían participado alrededor de 1.700 usuarios. Pero a nosotros nos parece que hay algunos debes. Cuando se habla del abordaje intersectorial, falta dar mayor relevancia a vivienda, trabajo y cultura. Y quiero referirme con este ejemplo. Esto está textual en la ley, en el proyecto que estamos discutiendo. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social promoverá políticas orientadas al acceso y mantención del empleo de personas con enfermedades o trastornos de salud mental. Eso está hoy día. Uno podría decir, ¿se puede trabajar en el retail alguien con un trastorno de salud mental? Claro que sí. ¿Puede trabajar en un restaurante? ¿Puede trabajar en un ministerio? Claro que sí. Nosotros creemos que hay que ser más fuerte. Más que promover acceso y mantención, acá se debe exigir, poner cuotas, dar exenciones a las empresas que contraten personas con discapacidad.
Si el género, que es algo tan importante y que todavía insuficientemente instalado, requiere de cuotas, nosotros creemos que aquí también debe existir eso. Debe existir un fortalecimiento y una exigencia en esta ley de que en realidad las personas puedan tener un trabajo. Si no, no vamos a lograr, entre otras cosas, desinstitucionalizarnos ni menos incluirlo. Cuando hablamos además de vivienda, por ejemplo, dice: el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el marco de sus competencias, promoverá el desarrollo de proyectos para el mejoramiento de entornos urbanos y habitacionales, incluyendo barrios y condominios. Eso se salda con 2 palmeras. Y esto no es lo que los pacientes necesitan. Los pacientes necesitan subsidio a la vivienda. Además, ojo, hablamos de pacientes y todos sabemos, porque venimos de la pandemia, la salud mental es algo de lo que podemos entrar y salir varias veces. Podemos tenerla súper bien y estar súper capacitados para trabajar, o podemos caer bajo la línea, ¿no? Esas líneas terribles que ponemos los doctores de decir: usted tiene esta enfermedad, y empezar a tener que tomar remedios. Por lo tanto, cualquiera de nosotros puede entrar y salir de acá. Y necesitamos entonces que haya un Estado que promueva que se nos dé empleo, que se nos mantenga ese empleo, que no perdamos la vivienda, que al contrario se nos subsidie. Siendo bien rolsiano, esto es la justicia, ¿no? Detrás del velo de la ignorancia, no saber en qué lugar me va a tocar estar, porque no supe tampoco en qué lugar iban a ser. Y por lo tanto, aquí tiene que haber un Estado que se ponga efectivamente con equiparar oportunidades, mucho más que promover, embellecer, no, más que eso. De esta parte, el ejercicio de la autonomía, le voy a pedir a la doctora Uneus que profundice. Sí. Yo te la hola, paso, buenos José. días, muchas gracias por el espacio. Perdón. Ahora sí. Hola, buenos días. Saludo al presidente y a todos los integrantes de la comisión. Para nosotros es muy importante estar acá. Yo, aparte de ser consejera del Colegio Médico, soy jefa de una unidad de hospitalización psiquiátrica, por lo tanto, celebro esta ley, que creo que es un debe que teníamos hace muchos años en nuestro país. Quería hablar de algunos aspectos específicos, complementando lo que dice la presidenta en cuanto al ejercicio de la autonomía de las personas que están hospitalizadas de causa psiquiátrica. Creemos que hay cosas importantes a garantizar. Nosotros como psiquiatras y los médicos generales también deben tomar medidas de seguridad, que son intervenciones que pueden fácilmente vulnerar los derechos de las personas hospitalizadas, como son la sujeción mecánica y el aislamiento, ¿no es cierto? Y en eso creemos que la ley debe ser muy enfática en garantizar que cuando las personas están en una situación de enfermedad se resguarden los derechos fundamentales y no se les pase a llevar con estas medidas de seguridad que se deben hacer en algunos momentos, pero creemos que a la ley le falta más énfasis en aquello. Siguiente. La desinstitucionalización nos parece que es un deber que todavía tenemos un pendiente en el país, ¿no es cierto? Todavía tenemos personas que viven en hospitales, eso es una vulneración grave de derechos humanos, lo sabemos, lo dice todo el mundo. Creemos que en esta ley quedó un poco preciso el plan, los tiempos y los recursos, un poco lento también, y siempre recordar que desinstitucionalizar no es lo mismo que deshospitalizar. Yo no necesito una persona sacarla del hospital y depositarla en un lugar, sino que debo a esa persona entregarle los cuidados sociosanitarios, habilitarlo para la vida en comunidad y darle el cuidado residencial y la participación social. Por lo tanto, una desinstitucionalización no es solo garantizar que la persona salga físicamente del recinto hospitalario donde lleva años viviendo, sino que hay que insertarlo socialmente, y en eso creemos que la ley queda un poco al debe. Siguiente. Respecto de la descripción de la red que hace la ley, también ahí nos parece que hay un déficit. El plan de acción de la OMS recomienda que los estados privilegien sistemáticamente la asistencia en centros de salud no especializados, recurriendo a una red de servicios comunitarios de salud mental que estén interrelacionados. Nos parece que este debe ser el corazón de la atención que reciban las personas que padecen algún problema psíquico en algún momento de su vida, y en eso nos parece que este proyecto de ley debe profundizar más en la descripción y en los servicios ambulatorios comunitarios. Siguiente. Algo muy importante para nosotros, que en esta ley en más de algún punto se cambia el debe por puede. En este caso a nosotros nos parece que debe ser mandatorio que los hospitales generales tengan camas disponibles para personas con patología psiquiátrica. En la ley dice que puede.
dentro de lo que ha vivido la psiquiatría siempre del aislamiento, el estigma, una parte clave es que la persona con una enfermedad de la mente tenga el mismo acceso a la salud que una persona de la enfermedad del cuerpo, del resto del cuerpo. Y en eso hay algo clave en la inserción social, y también creemos que hay un debe en esta ley respecto a los servicios forenses. Los servicios forenses deberían estar descritos como parte de la red de salud mental, y también un desarrollo asociado a ello. En relación al ámbito penal y forense, creemos que la hospitalización judicial tiene que responder a una indicación clínica que la justifique y no usar servicios clínicos, como ocurre hoy, como lugares de detención. Hay pacientes que tienen patologías médicas, están rehabilitándose, y resulta que al lado hay una persona hospitalizada por una orden judicial, ¿cierto?, que está con un grillete, que está con un gendarme, que eso, por supuesto, entorpece el derecho muchas veces a la privacidad de los espacios hospitalarios y de los espacios de salud en general. Además, estas hospitalizaciones suelen ser muy largas. Por lo tanto, nosotros creemos que este proyecto de ley debe incluir recursos para camas forenses disponibles en regiones y también en Santiago, en región metropolitana, con aumento de psiquiatras especialistas, y en eso aumentar la formación de una parte muy fundamental de la psiquiatría, que es la psiquiatría forense. Nos parece que acá como que justicia debe plegarse también. La hospitalización judicial involuntaria, y esto lo dice el proyecto hasta hoy, ordenada por un tribunal con competencia en lo penal, estará sujeta a lo dispuesto en los párrafos 1º, 2º y 3º del título 7º y en el párrafo 4º del título 8º, todos del libro 4º del Código Procesal Penal. Nosotros creemos que debe agregarse que estas internaciones solo podrán realizarse en establecimientos, unidades o dispositivos específicamente habilitados para estos fines. Y ahí sugerimos incorporar una norma transitoria que en un plazo razonable dé cumplimiento a lo establecido en el inciso 3º del artículo 13 bis, habilitando a lo largo del país todas las unidades necesarias para las internaciones decretadas por los tribunales competentes en lo penal. Termino con esto, que es una frase que está sacada de los dos proyectos de ley y que creo que es como lo fundamental o lo medular que venimos hoy día a relevar. La salud mental no es solo la ausencia de enfermedades o trastornos de la salud mental, sino un estado de bienestar en que las personas puedan afrontar las tensiones normales de la vida, que vaya que las tiene, permitiéndoles educarse, aprender, trabajar adecuadamente, desarrollando la totalidad de sus habilidades y contribuyendo a la mejora de su comunidad. Nosotros hemos venido hoy con planteamientos bastante como generales. Esperamos estar acá de nuevo, a lo mejor con planteamientos más específicos a medida que este cuerpo legal avance, porque creemos que es un cuerpo legal que amerita darle bastante más sustento y bastante más forma. Agradecemos la instancia, pero no quiero dejar esta instancia sin manifestar la preocupación que hay hoy día en el sector salud por el tema de presupuesto y cómo probablemente en la discusión presupuestaria de este año nos vamos a hacer presentes para señalar que los hospitales están viviendo una suerte muy compleja, que les cuesta llegar a fin de año y que probablemente los recursos hospitalarios alcanzan para poco más allá de junio. Tuvimos una campaña de invierno, por supuesto, exitosa, y todos entendemos el recurso que fue el Nirsevimab, pero contrario a eso vemos muchos espacios de abandono de nuestros equipos de salud, con una situación de infraestructura y de recursos de todo tipo que es muy compleja de seguir afrontando. Muchas gracias a todos. Tenemos preguntas. Preguntas. Sí, pregunta lo que ha hecho la presidenta del Colegio Médico. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Hoy. ¿Cuál es la mirada del Colegio Médico de Chile para un momento tan relevante en que entre 1.800 a 2.000 personas mueren de suicidio al año en Chile? Más o menos 5 al día. En el mundo entiendo que cada 40 segundos. Estamos hablando de cifras bien dramáticas. Y estamos en primavera a puertas, en que aumentan estos indicadores. Entonces, quiero preguntarles cómo este problema, especialmente en la población joven, especialmente en adolescentes, que ha tenido un alza en los últimos años, se aborda en este proyecto de ley, que es un problema muy grave. 2, quiero preguntarles por la gran brecha de especialistas psiquiatras en el sector público. ¿Cuál es la posición que tiene el Colegio Médico de la concentración altísima en las 3 grandes regiones del país, metropolitana, quinta y octava,
entiendo yo, sobre 2/3 de los psiquiatras de Chile están ahí, después ya viene una caída dramática, y el acceso es muchas veces pagando directamente porque no hay cobertura suficiente ni en FONASA para todas las consultas, o en la ISAPRE a veces mucho menos. 3, ¿qué se hace en Chile con la gran puerta de entrada de consulta que son los trastornos del ánimo y los trastornos de ansiedad? Grandes motivos de demanda de consulta en materia de salud mental en todas partes. ¿Cómo se aborda eso acá? ¿Qué sugieren ustedes frente a ese punto? Que algunos serán para psiquiatras, otros no, y es variable, depende del caso. Y 4, la lógica de que haya psiquiatría ambulatoria, que lo compartimos desde hace muchos años, sin embargo, topa con una brecha de camas psiquiátricas para casos específicos e individualizados. La lógica de tener camas psiquiátricas en hospitales generales, ¿cómo está recogido aquí o no está recogido aquí en este proyecto de ley? Que es una tendencia, entiendo yo, que todos los hospitales debiesen tener. No tener los hospitales psiquiátricos, sino que ir a camas de psiquiatría en hospitales generales. ¿Está esto acá o no está? ¿Qué piensan ustedes? Esas son mis 4 preguntas. Senador Gaona. Presidente, yo solo una pregunta. A ver, yo entiendo este texto, este proyecto de ley, mensaje presidencial, como una definición de marco. Sí. Por tanto, yo no le pediría a esta ley que resuelva el problema de la lista de espera de psiquiatría, ni le falte cama, ni cómo se abordar tal cosa, cual cosa, digamos. Pero sí me gustaría que me dieran su opinión respecto a si efectivamente cómo debiera irse operativizando en la práctica este marco legal para la salud mental. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Con qué gradualidad? Porque todo esto requiere recursos. ¿Con qué garantías de tipo progresivo en el tiempo? Es decir, ¿cómo lo ven ustedes en un horizonte de planificación que uno debiera exigirle a esta ley? Esa es mi consulta, presidente. Senador Ordene. Senadora. Muchas gracias, presidente. Saludar a la presidenta del Colegio Médico de Chile, Ana María Arriagada, y a la doctora que la acompaña también. Ustedes mencionaban al inicio de la presentación, yo creo que el tema presupuestario es fundamental. Todas estas declaraciones no van a ver la luz si efectivamente no tienen una expresión en el presupuesto. Nosotros el año pasado priorizamos mucho el tema de las listas de espera y entiendo que ahí entre el SAP, los recursos adicionales, algo estamos avanzando. Pero cuando hablamos de salud mental siempre ha sido un tema más, primero, invisibilizado. Yo creo que el proyecto de ley ya lo coloca en la agenda pública, y creo que que los temas que estemos en debate me parece que es importante. Concuerdo con el senador Gaona que esto, yo creo que el objetivo es cómo generamos una arquitectura interdisciplinaria en base a principios validados y consensuados que nos permitan orientar un poco mejor la política pública, porque siempre la entendemos desde la lógica de donde están ustedes, que es desde la medicina, ¿no? Y en ese sentido ustedes planteaban, lo que entendí, un 6%. Ese es el ideal. Lo ideal es que del presupuesto de salud debería destinarse un 6%, y tampoco sé, quizás lo maneja salud, ¿no ustedes? ¿Cuál es el presupuesto o qué porcentaje del presupuesto de salud se destina el día de hoy? Si fuera posible correr ese cerco presupuestario, ¿cuáles también serían las prioridades, más allá del tema de la ley, en lo concreto de cara al 2025? Eso de mi parte, y muchas gracias a ambas. Gracias. Yo muy breve. Está claro que si uno analiza la legislación vigente, que también es un marco conceptual, la ley 21.331, que es una ley que data del año 2021, quizás en el análisis comparativo de cómo ha incidido, ¿ustedes creen esa ley en el avance en esta temática en Chile? Yo no sé si ustedes tienen la información respecto a la cantidad, a la cobertura necesaria de atención mental, de salud mental en Chile. O sea, qué porcentaje de los requerimientos que existen hoy día en el país efectivamente están cubiertos. Quizás para entenderlo de acuerdo a la data que ustedes manejan, si eso tiene algún contraste con la información que maneja el Ministerio de Salud. Porque yo comparto con ustedes que el principal tema que uno debería abordar es cómo se le incorpora mayores recursos. Estamos con nivel tóxico de anhídrido carbónico en la sala. Les sugiero que se abran las ventanas. Perdone, pero es que está en la Comisión de Salud. El anhídrido carbónico está desbordado. Perdone.
secretario dejó de escucharme. Salió a la ventana. Vamos a hacer la medición de nuevo. Pero está muy bien, está muy bien. Le ofrezco la palabra, presidenta, senador Chaguán. Sí. No, presidente, el senador Juan Luis Castro nuevamente aludió a un tema que ha sido una de mis preocupaciones, que es en relación con los altos índices de suicidio, particularmente en niños, niñas y adolescentes. Y también, por supuesto, en avanzada edad, estamos liderando estadísticas de niños, niñas y adolescentes en el mundo, junto con otros países como Corea del Sur, y somos el segundo país de Latinoamérica con mayores índices de suicidio en adultos mayores, en personas mayores. Entonces, mi preocupación es la siguiente. Nosotros presentamos un proyecto que yo espero que también sea traído a colación, no sé si lo está, y que hizo relación con el derecho preferente de los niños que están bajo la administración del Estado, o algún derecho preferente a atención psiquiátrica o psicológica. Me gustaría que ese proyecto, si quiere saber si está o no, dentro de los proyectos, porque creemos que es fundamental. Y de hecho, sí. Ah, perfecto. Eso está en el proyecto que está en tercer lugar. Así que, okay. Sí. Es una preocupación y por tanto, este es un tema que además aborda, de hecho, cuando se hizo la presentación del proyecto, fue recogido, pero fue recogido por parte en términos de la idea, y está contemplado en el nuevo proyecto. Eso era. Doctora. Acá anotada alguna de las preguntas. Quizás partir por lo más grave o por lo de hoy día, ¿no? Que es la conmemoración o de un día por la prevención del suicidio. En eso le voy a dar el pase a la doctora Uneus, pero creo que un primer paso es desmitificar estos temas y conversarlos. La gente venimos de un mundo, probablemente los que tienen la edad mía, más de 50, en que esto no se hablaba, ¿es cierto? Y casi como que nos enterraban en el mismo cementerio. Bueno, era un mundo bastante distinto. Hoy todavía estamos transitando en un mundo donde estos ya son temas que se conversan, pero hay que saber cómo hablarlos y entregarle a las personas a través de la educación, de los canales de televisión, de los programas, gráficas que hoy día están, y eso va a poder explayarse mi colega, de cómo hablar este tema, de cómo poner en la familia el tema de has pensado quitarte la vida, es algo que le puede salvar la vida a alguien y que busque ayuda. Sin duda, nosotros como Colegio Médico tenemos una preocupación por esto y nos preocupa a distintas aristas, nos preocupa durante la formación, nos preocupa entre los colegas. El otro día me tocó inaugurar un seminario y hablé de la ética de la virtud. ¿Por qué hablé de la ética de la virtud? Porque es la ética de la felicidad. Y porque no se nos puede olvidar que uno se levanta en la mañana no a cumplir una tarea, si es verdad, a cumplir tareas que tienen cosas negativas, positivas, interesantes o no, pero sobre todo a ser feliz. Y el mundo actual confunde bienestar con felicidad, y en eso los niños piensan que porque tienen un Instagram, que es puro bienestar, las personas son más felices, y no es así. Yo creo que eso es algo que como sociedad tenemos que enfrentar. También propongo que nos pongamos a pensar qué nos pasa cuando estamos toda la mañana, por ejemplo, cuando estamos jubilados y vemos los programas de televisión y es repetir una y mil veces 20 videos del mismo asalto. Eso no es gratis para la salud mental ni del país ni del mundo. Y también podríamos intencionar que un canal de televisión público tuviera una obligación de trabajar activamente por mejorar la salud de la población. La mitad de las personas están hoy día escuchando toda la mañana la radio, y eso te puede ayudar muchísimo. Y si no, pregúntenos los que vamos escuchando a veces podcast. No estamos escuchando un podcast de negativo, generalmente vamos escuchando cosas que nos levantan un poco el espíritu. Más allá de eso y en lo concreto, porque entiendo que hablo desde el Colegio Médico, nos preocupa la brecha de especialistas, por supuesto que sí, nos preocupa la formación de más psiquiatras, pero además nos preocupa la formación de médicos generales que tengan herramientas para lidiar con estos trastornos de ansiedad, que son, yo diría, el 70% de la consulta de uno como internista. Yo me parezco bastante a un médico general. El 70% de la gente que viene a la consulta viene porque tiene ansiedad, depresión, o porque además de la enfermedad que yo malamente les diagnostico, se asocia también un trastorno adaptativo. Por lo tanto, tenemos que tener muchas más herramientas. Psiquiatras, especialistas. El senador siempre plantea el tema de las sociedades médicas. Por supuesto, es una manera de paliar a veces que no funcionan los hospitales, y nosotros como colegio estamos firmemente involucrados en pedir más cargos, más asignaciones, más estímulos, más proyectos.
Los médicos no somos distintos al resto de las personas, nos manejamos por proyectos que nos parecen atractivos. Eso tenemos de singular. No podemos trabajar solos y nos manejamos por proyectos. Un psiquiatra con un terapeuta ocupacional, con una enfermera entrenada, con 2 kinesiólogos puede hacer una maravilla en un hospital, en un COSAM. Creemos también que la base es el COSAM, porque un COSAM mucho más fuerte, que son las instituciones comunitarias, podría prevenir y disminuir mucho la necesidad de camas psiquiátricas, que es como el último recurso. Y en eso sí hay una urgencia. Hoy los hospitales en este país enfrentan una situación dramática de falta de psiquiatras que atiendan a los pacientes en urgencia, de hospitalizaciones de urgencia en camillas, a veces largos días, y de una estrechez en el número de camas para la urgencia psiquiátrica. Eso en otros países se resuelve y de nuevo se resuelve con recursos y por eso, senadora, agradezco que usted haya hecho como el énfasis en eso, porque hay instituciones comunitarias en otros países que tienen 3 camas por si acaso. Por si acaso el paciente que fue a ese hospital de día, ese día no fue capaz de volver y se va a quedar ahí. Y entonces hay un recurso humano que funciona, hay una cama que funciona. Yo me pregunto si eso es tan difícil de montar aquí en el país y creo que no, pero sí tenemos que tener más recursos. Josefina, hay cosas que se quedaron, pero me gustaría que tú pudieras complementar. Gracias. Quiero hacer presente que tenemos al señor Esteban Encina también, del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Y yo no sé si, para que sea lo más breve posible, si hay algún complemento, señora Uneus. Sí, hay puntos bien importantes que me gustaría enfatizar. Recordar que el 80% del estado de salud de las personas depende de factores que no están asociados a los servicios sanitarios. Depende de que yo no fume, de cuánto como, de cuánto me alimento. Ese es uno. Y el 20% es lo que puede aportar los servicios sanitarios. Por lo tanto, cuando hablamos de salud mental, ese porcentaje es mucho mayor cuánto los determinantes sociales determinan cuál va a ser mi estado de salud mental. Por lo tanto, cuando hablamos de prevención del suicidio, la pelota recae en la sociedad amplia y eso es lo más complejo. En psiquiatría infantil es aún mayor. Yo siempre me río y digo que estamos sobrevalorados los psiquiatras completamente en la salud mental infantil, porque la salud mental infantil no pasa por el acceso al psiquiatra. El psiquiatra llega cuando ya está muy enfermo el niño y hay mucho que hacer antes. Por cada peso que se invierte en infancia en salud mental, se ahorran 5 pesos en tratamiento en la adultez. Entonces yo creo que es súper importante recordar que hay un 80% de la salud nuestra que depende de lo intersectorial y por eso celebramos esta ley y por eso somos enfáticos en hablar, antes de hablar de camas, de servicios sanitarios, hablar de los accesos y los derechos de las personas, porque eso es lo que está aquí en juego. Por lo tanto, en ese contexto, creemos que tenemos déficit de especialistas, sí, pero vamos a tener menos si prevenimos más. Cuando hablamos de cáncer de mama, la mamografía es el foco. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Sale mucho más barato hacer mamografías que estar pagando quimioterapias. Tenemos que avanzar en ello. La crisis suicida, cuando partió la pandemia, había un psiquiatra británico que decía que las secuelas de la pandemia en la salud psíquica de la población mundial iban a ser similares al efecto de la Segunda Guerra Mundial. Iba a ser un antes y un después en términos de los enfermos que íbamos a estar posterior a ello. Yo creo que es bastante lúcido pensarlo hoy día. La psiquiatría que estamos ejerciendo hoy día es muy distinta. Yo no estudié para atender este tipo de población que estamos atendiendo ahora, sin duda. Eso trae un desafío enorme, pero el psiquiatra ya llegó muy tarde. Muy tarde. Entonces, el desafío de esta ley, y por eso es urgente, es que las personas, hay estudios hoy día que pueden sonar absurdos, pero son reales y tienen evidencia de alta calidad. Un ejercicio de respiración de menos de 1 minuto tiene el mismo efecto que un clonazepam en términos terapéuticos, biológicos. Caminar hoy día por el bosque 20 minutos tiene un efecto terapéutico amplio. Entonces, estamos volviendo a la naturaleza y dándonos cuenta que la superpsiquiatría, súper sofisticada. Yo trabajo en infancia vulnerada, con pacientes con trauma, los fármacos no sirven para nada, los pacientes los puedo tener dopados y siguen igual de agitados. Por lo tanto, aquí el desafío va por otro lado. Y ahí también aprovecho de meter mi cuña. Yo creo que hay una crisis de cuidados. Lo que yo veo en la infancia hoy día es que los adultos no están siendo capaces ni de gestionar su propia vida, mucho menos de cuidar a los hijos, y eso está redundando en una crisis en mejor niñez enorme. Y ahí hay que volver a ir atrás. O sea, como sociedad mejoramos el bienestar de todos. Los trastornos del ánimo es lo mismo. O sea, las personas se deprimen porque no tienen empleo, porque terminaron su relación de pareja, porque son segregados socialmente, porque su hijo no tiene un buen colegio. Aquí los determinantes sociales lo son todo. Entonces, el psiquiatra puede ser importante, sí, pero
Mi experiencia es que es cada vez menos y lo mismo con las camas. Tenemos un déficit, en Chile tenemos como un poco menos de la mitad de las camas que debiéramos tener según las cifras de los OCDE y de esas entidades internacionales, pero en cuanto a servicios ambulatorios, que es que el que va a prevenir la cama es carísima, la cama psiquiátrica en general, cuando se llega tarde y la efectividad no es muy buena, cuando ya se llega a una hospitalización, de los servicios tenemos una cobertura mucho menor a la mitad, tenemos un 20% dependiendo de región. Para hacerse una idea, un consultorio de salud mental deberá existir uno cada 60.000 habitantes, lo que significa que San Bernardo deberá tener como 8, Maipú más de 10, y hoy día cada comuna tiene 1 o 2. Estamos hablando de una brecha enorme. Entonces ahí también nosotros creemos que el foco está, primero la prevención y promoción, primero segundo, luego lo ambulatorio, que hay un déficit, una brecha gigante, y luego las camas, que no es la mayor brecha si uno se pone bien estricto y es lo más caro y ya llegue tarde. Entonces, eso respecto a la ley de salud mental, no tiene reglamento la ley 21.331, por lo tanto está difícil poder medir cómo se ha implementado, cuáles han sido los resultados. Cada juez está aplicando la ley como quiere. Yo la ley la uso a mi uso y necesidad para citarla en los documentos que ocupo. Entonces yo creo que ahí tenemos un debe muy grande. Ese reglamento está fuera de plazo hace años. Por lo tanto yo creo que lo que decía el presidente de la comisión en cuanto a poder evaluarla, desde ahí ya partimos con una dificultad. Yo creo que se ha estado implementando de manera muy dispar a lo largo del país. Eso es lo que uno ve. Y eso creo que no se nos queda nada. Gracias, doctora. Tenemos al doctor Esteban Encina, que le queremos ofrecer la palabra sobre... tiene una presentación. Vamos. Sí, bueno, saludo a todos, a todas. Muchas gracias, presidente, por la invitación a la comisión y a todos quienes la integran. Mi nombre es Esteban Encina, soy académico de la Escuela de Salud Pública. Actualmente me desempeño como jefe del programa Salud Mental. Y vengo en representación de un conjunto de académicos de la escuela. Muchos de ellos han participado en diseño de políticas, evaluación, investigación en torno a las políticas, y también muchos de nosotros hemos trabajado en dispositivos territoriales de salud y salud mental. Digo esto porque parte importante de lo que voy a mencionar proviene también de esa experiencia, además de la experticia disciplinar, de la experiencia de implementación de los programas que desde los años 90 en adelante se han implementado. Bueno, dentro de los aspectos positivos que nosotros consideramos, en general celebramos que exista una ley. Esta es una necesidad muy sentida en las disciplinas, también en la sociedad civil. Y dentro de los puntos más relevantes, el ajuste con normativas internacionales, tal como señalaban anteriormente desde el Colegio Médico. Existe una convención muy importante, que es la Convención Internacional de Derechos para las Personas con Discapacidad. Y entonces este cuerpo legal viene a ajustarse con este marco normativo. El tema de la intersectorialidad también lo celebramos. Está muy relacionado con la idea de los determinantes sociales, y gran parte de la explicación de los resultados de salud está en la vivienda, está en los niveles de ingreso, está en el transporte público. Entonces, una ley que pretenda impactar sobre esos resultados tiene que incluir estos sectores. Celebramos también la nueva institucionalidad, la creación de una política específica de salud mental, un plan de acción que tiene también identificado, precisado los años, también es una muy buena noticia. Por otro lado, la idea de que se refuerce la idea de que la salud mental está en un modelo integrado de redes, centrado en la atención primaria en salud. Es decir, la persona que necesita ayuda no es paciente de un profesional, no es paciente de un establecimiento, sino que es paciente de una red integrada, y entonces se va a mover dentro de esta red según esas necesidades. También celebramos la desinstitucionalización y apuntar hacia una vida independiente. Y por supuesto también la encuesta de salud mental. Creo que el hecho de que esté en la ley permite tener información y evidencia que permite tomar decisiones informadas. Ahora, respecto de las situaciones que nosotros consideramos que son oportunidades de mejora, comulgamos por supuesto con el tema del financiamiento. En general, se ha dicho que bueno, la OMS ha recomendado que un 5% del total de gasto de salud al menos se destina a salud mental. Y esto básicamente uno se pregunta por qué, si hay otras situaciones de salud, no todos los otros problemas de salud están solicitando porcentajes de destinación de inversión. Pero esto es porque la salud mental ha estado históricamente muy relegada, porque existen altos costos de no invertir en salud mental.
porque la carga de enfermedad además se ha estudiado que es 10 veces la inversión que se hace en materia de salud mental, y por lo tanto entonces creemos que debe haber alguna precisión, algún detalle, alguna regulación en la ley que garantice este financiamiento mínimo. No necesariamente tiene que ser bajo la vía o exclusivamente bajo la vía, creemos nosotros, de un porcentaje del total de gasto en salud. Pueden haber incentivos a las entidades públicas y privadas asociadas a beneficios tributarios. Podrían haber incentivos no económicos a personas que se dedican a hacer trabajo voluntario en salud mental. Y hay una cosa importante, porque ni los países con más altos ingresos logran cerrar las brechas de tratamiento. Países como Inglaterra, Alemania tienen 40, 30% de personas que requiriendo atención por salud mental no la están recibiendo. Y eso entonces básicamente es para decir que el aumento de la disponibilidad no va a resolver todas las brechas. Existen brechas de aceptabilidad, las personas pueden no requerir, no requiriendo, pueden no aceptar un tratamiento, o podría quedarle lejos de la casa, o podría finalmente, y esto es más importante, que el tratamiento no sea de calidad. Entonces nosotros estamos lejos de eso, de identificar si realmente la oferta que nosotros estamos proveyendo es una oferta que va a hacer una reducción, un cambio en esas necesidades de salud. Un segundo punto de 4 que consideramos que son oportunidades de mejora es la Comisión Nacional de Protección de Derechos en Salud Mental. El proyecto de ley disminuye la representación en cantidad de personas que integraban esa comisión y en cualidad, porque antes estaba representada la sociedad civil en la ley 21.584, ahora no lo está. Y otra cosa importante, y es que en diferentes países este tipo de organismos son autónomos, porque deben tener ocupar un rol de necesario contrapeso para situaciones donde la propia institucionalidad sanitaria podría vulnerar esos derechos. Algo parecido a lo que sería en nuestra legislación la Defensoría de la Niñez, consideramos que podría ser un mejor organismo que integre lo que está mandatado para la Comisión Nacional de Protección de Derechos. Un tercer punto es la incertidumbre en la materialización de lo declarativo, y aquí comulgo con también lo que decía el presidente del Colegio Médico. Hay partes del proyecto de ley que son demasiado amplios, no se entiende el modo en el cual podría eso traducirse en modificaciones específicas, en cierre de brecha. Por lo tanto, consideramos que en general el éxito de la ley va a estar supeditado a la creación de numerosos reglamentos, normas técnicas que debe dictar el Ejecutivo, y va a estar condicionado en el fondo de sus normativas a la dictación de estos instrumentos que suelen exceder en mucho el plazo prescrito por el legislador. Ya mencionaban que todavía no tenemos la regulación, el marco normativo de la ley 21331 a 3 años de su promulgación. Y adicionalmente sostenemos que técnicamente es muy desafiante la elaboración de estos nuevos reglamentos, porque la salud mental no es como otras materias de salud, es un objeto que es híbrido, que cambia dependiendo de los territorios, y por lo tanto es muy difícil entender cómo también las personas se comportan. Un dato importante es que en la atención primaria en salud, que es el nivel de atención que reúne cerca del 70% de las prestaciones de salud en todo el país, el 50% aproximadamente de las personas que egresan lo hacen por abandono. Es decir, se retiran del tratamiento y los centros de salud no saben por qué las personas dejan de asistir. Y eso es una incertidumbre que tiene que ser parte de la investigación para tomar decisiones sobre cómo deben ser estos lineamientos técnicos. Lo que quiero decir básicamente es que es complejo, es desafiante, no se puede generar un lineamiento estándar para todos. Probablemente una reconfiguración o una adaptación local pueda permitir un mejor resultado en esa materia. Y finalmente, consideramos que también puede ser una oportunidad de mejora la participación en el diálogo social, que lo describe como un principio. Y aquí hay 4 funciones que en parte de nuestras investigaciones que hemos desarrollado en la escuela han logrado identificar en torno a la participación. Y es que la sociedad civil puede participar interviniendo, puede participar decidiendo, fiscalizando y siendo parte de la producción del conocimiento. ¿Cómo puede participar interviniendo? Con trabajo de las comunidades en la prevención, con estrategias con evidencia. El rol, por ejemplo, de agentes comunitarias en salud mental, que son personas que se forman voluntariamente y que pueden contribuir a cerrar estas brechas
hay muchas personas que se pueden ver beneficiadas de intervenciones de baja intensidad que pueden estar en el contexto de la atención primaria y hay suficiente evidencia de eso. No todos los problemas de salud, los desafíos de salud mental tienen que ser resueltos por el sistema de salud, mucho menos todos los problemas de salud mental deben ser resueltos por médicos psiquiatras especialistas o por unidades especializadas. La gran proporción de acciones de salud mental no está en una respuesta especializada y preespecializada, sino que está en la atención primaria y en factores que están relacionados con los entornos donde las personas viven y trabajan. Podría esperarse que en este marco legal, en este proyecto de ley, el rol de la sociedad civil pueda estar presente en el desarrollo de la política y del plan. El proyecto de ley señala que es un comité interministerial, no se habla de otras representaciones. En el tercer punto, la fiscalización. La Comisión de Protección, como ya señalaba, no hay una claridad respecto de un rol fiscalizador, pasa a ser más bien como un organismo de consulta o de asesoría. Creemos que puede haber una dotación de mayor fiscalización, incluso que pueda recomendar sanciones o recomendaciones cuando hay que reparar daños en la atención en salud. Y en el conocimiento, en muchos países hoy día casi no se concibe investigación en salud o investigación en salud mental sin que dentro de los equipos de investigación estén personas que vivan en carne propia los problemas de salud o hayan acompañado a personas con esos problemas de salud, los cada vez más protagónicos expertos por experiencia. Y para finalizar, la Escuela de Salud Pública hace un par de años fue designada como centro colaborador de la Organización Panamericana de la Salud en materias de investigación de servicios de salud mental, y hay un área que específicamente revisa la legislación en torno a salud mental de diversos países. Nosotros tenemos programado algunos encuentros y seminarios en torno a esto, y sería, si es que hay un buen ajuste con cómo progresa, evoluciona la discusión legislativa en este proyecto de ley, sería muy interesante hacer alguna colaboración con el Congreso para generar otras instancias de diálogo y de revisión. Eso, señor presidente, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Muy brevemente, porque nos quedan 2 minutos, doctor Castro, para las preguntas. Senador Castro. No, yo quedé bastante consternado con la afirmación que hizo la doctora en cuanto a que, no por culpa suya, sino de que no se habrían publicado los reglamentos derivados de la ley 21.331. Eso lo encuentro muy grave, presidente. Esa ley se promulgó hace 3 años, en mayo del 2021. Se le dio 2 meses en el artículo transitorio al Ejecutivo para publicar todos los reglamentos. Y los reglamentos son, lo que yo alcanzo a visualizar, una norma técnica del catálogo de derechos en materia de salud mental, una norma de manejo de conductas perturbadoras agresivas, un reglamento de internación ambulatoria y un reglamento de internación involuntaria. ¿Sabes lo que pasa? Esto lo encuentro la máxima gravedad, que estemos discutiendo otro proyecto de ley con un mensaje no, y hay 5 más que se quieren, los reglamentos. Y hay 5 más que se quieren fusionar, si al final eso es. Esto no puede ser. Sí. Yo pido que por favor se oficie formalmente al Ministerio de Salud y se entregue información clara y nítida de las razones de esta negligencia, a mi juicio, después de 3 años. Senador Gaona. Sí, presidente, parece que ya es costumbre del Ministerio de Salud no cumplir con lo que dictamina la ley, porque no solo estos reglamentos están pendientes, bastantes más también que fueron solicitados por oficio hace bastante tiempo y que tampoco hemos recibido respuesta. Entonces, en definitiva, parece que es un problema. Está haciendo audio, parece. Es una situación puntual, sino que es algo crónico del MinSal, que no es capaz de resolver los temas, no es capaz de tener los reglamentos y por eso las leyes no son aplicables. No sé, a mí lo que me llama la atención es que se trata de un tema sumamente importante que ha sido puesto en la agenda por el propio presidente de la República y en el fondo acá estamos en presencia de algo que tiene que ver con, hay legislación vigente que no ha sido cumplida, estamos haciendo nuevas leyes y que además está el componente de la ausencia de financiamiento para prestaciones específicas, que evidentemente es lo más relevante. O sea, yo creo que hay que ponerle hincapié en eso. O sea, seguimos haciendo leyes, seguimos teniendo catálogos de derechos que finalmente no se cumplen, solamente están en el papel y terminan siendo inaplicables. Así que yo creo que esto es parte de esta reflexión en la que vamos a tener en la próxima sesión cuando venga yo sé que está el subsecretario subrogante, la subsecretaria se excusó, es importante discutir particularmente por el día en el que estamos, pero creo que es una reflexión súper relevante respecto a la ley vigente que tampoco está siendo cumplida. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.